Hola a todos, con usted el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso match o revancha del siglo entre Fischer y Boris Spassky, jugado 20 años después de su famoso match del año 1972 en Reykjavik, Islandia, donde se coronó campeón mundial de ajedrez Bobby Fischer, en un match a 24 partidas donde el americano se impuso por 12,5 a 8,5 puntos, es decir, 4 puntos de diferencia. Después de 20 años, en Sveti Stefan, un balneario yugoslavo, se volvieron a enfrentar en un match sin límite de partidas. Solamente el que lograse 10 victorias se coronaba campeón. En caso de empate a 9 victorias, cada uno se repartía la bolsa de premio, que era alrededor de 5 millones de dólares. Era el valor total. Las tablas no contaban y el detalle en este match es que Fischer usó por primera vez su reloj con incremento, un invento muy interesante que la FIDE posteriormente adoptó. Y el árbitro de dicho match fue el mismo árbitro, Lothar Schmidt, que arbitró el Campeonato del Mundo el año 1972 y el final del torneo de la candidatura en octubre del 1971, donde Fischer se impuso al ex campeón del mundo Tigran Petrosian por 6,5 a 2,5 puntos. Bien, veremos ahora la partida número 11, donde con las piezas blancas se enfrenta Fischer, ya llevando 4 victorias contra 2 victorias de Spassky. No nos olvidemos, la primera partida de este famoso maratónico match, la primera fue victoria de Fischer, la segunda, tercera tabla, la cuarta y quinta victoria de Spassky, pasando adelante 2-1, la sexta tabla, salvándose agónicamente Fischer, la séptima, octava y novena, 3 victorias consecutivas de Fischer, quedando 4-2 arriba en el marcador. Y la décima partida fue tablas. Y ahora veremos a continuación la 11ª partida. Es interesante destacar algunos aspectos que los voy a mencionar al final del término de esta partida, porque la considero esta partida la más hermosa de este match o revancha del siglo, así como el año 1972. La más hermosa, el mismo Fischer consideró, fue la sexta partida, un gambito de dama contra la variante de Tartakower, donde Fischer se impuso con un ataque arrollador, sacrificio de calidad, y donde el gran maestro Miguel Naidor comentó que había sido una sinfonía de principio a fin. Podríamos decir que esa sinfonía se volvió a repetir en este maravilloso partido, el número 11 de este match revancha de 1992. Entonces, esta partida fue jugada el 20 de septiembre de 1992 y con las piezas blancas, Bobby Fischer inicia el juego con E4 y Boris Spassky con las negras continúa, juega C5, la defensa semiabierta siciliana. Caballo F3, caballo C6, alfil B5. Bien, el ataque Rosolimo contra la defensa siciliana en lugar de la clásica D4. Fischer siempre haciendo novedades en la apertura. Veremos que Nicolás Rosolimo fue un jugador de ajedrez de origen ruso. Después de adquirir la ciudadanía griega el año 1929, pudo emigrar ese año a Francia. Él había nacido el 28 de febrero de 1910 en Kiev, Ucrania, falleciendo el 24 de julio de 1975 a la edad de 65 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde residía últimamente. El año 29 pudo migrar ese año a Francia y fue muchas veces campeón de ajedrez de París. En 1952 emigró a los Estados Unidos y ganó el Open Chess del campeonato norteamericano el año 1955. Un poco de historia con respecto al creador de esta línea. Entonces, alfil B5. La idea de esta línea es crear peones doblados en algo parecido a la variante del cambio del Ruy López. Negro corresponde, juega G6
junto con la jugada E6, la continuación más usual. Entonces jugó Spassky G6, alfil por C6. Normalmente se juega en roque corto o C3, pero Fischer jugó alfil por C6, B por C6. La alternativa es D por C6, H3, alfil G7, D3, caballo F6 o bien E5 para seguir con caballo E7. El inconveniente es que los peones negros del ala de dama tienen una estructura debilitada y también es sabida la conveniencia de llevar peones hacia el centro. Por eso se captura con B por C6. En roque corto, alfil G7, torre 1, E5. También se ha jugado caballo H6 y a considerar caballo F6 y si E5, caballo D5 para continuar posteriormente con D6, que es una variante que se utiliza también contra la siciliana en la famosa variante Ninsuy, por si alguien no se ubica, la variante Ninsuy. Entonces, E5, B4. Una novedad teórica, según comentó Fischer al término de la partida. La idea es presionar sobre la diagonal A3, F8, aprovechando la desviación del alfil negro de la misma. Anteriormente se había jugado C3, D6, D4, C por D4, C por D4, caballo E7, D por E5, D por E5, dama por D8, rey por D8, caballo C3, F6, B3, alfil E6, alfil A3, con ventaja posicional de las blancas, como ocurrió en la partida Secklin-Ronin, campeonato de la UR, año 1983. Volvemos entonces, B4, C por B4, A3, y ahora Spassky se manda esta dudosa jugada C5. Tentativa de oponerse a la apertura de la diagonal citada. Si B por A3, alfil por A3, D6, D4, E por D4, E5, D5, evitando abrir línea, caballo por D4, con excelentes posibilidades de ataque a cambio del peón. Entonces continuamos. C5 jugó Spassky, A por B4, C por B4, D4, para abrir el centro donde permanece peligrosamente el rey negro. E por D4, alfil B2, D6. Con caballo E7 se corrían menores riesgos al preparar un rápido enroque. Acá Spassky se queda lamentablemente atascado en el centro. D6, caballo por D4, dama D7. Un error nunca viene solo. Fischer criticó seriamente esta jugada, aunque ya la posición de las negras comienza a tener dificultades por su retrasado desarrollo de piezas y por la situación de su rey en el centro. Mejor hubiese sido haber realizado la jugada dama B6 y luego caballo E7 seguido de enroque, corto. Pero jugó dama D7, caballo D2, alfil B7. Si caballo E7 venía caballo C4, alfil B7, caballo F5 y se llegaría a una posición de características similares a las de la partida que estamos viendo. Entonces, alfil B7, caballo C4, caballo H6 y ahora una hermosa jugada de Bobby Fischer, caballo F5. Otra vez, bueno, esta jugada es un notable sacrificio. Spassky continuó con alfil por B2. Veremos que a caballo por F5 venía E por F5 jaque, rey F8, F6, buena jugada, alfil H6, caballo por D6, dama C6, amenazando mate en G2, caballo por B7, dama por B7, torre E7, y acá hay que jugar dama C6, porque si juega
dama B6, viene dama D5 atacando la torre negra en A8, seguido y al mismo tiempo mate en F7. Entonces, y si dama B6, torre A por A7. Y la posición negra se derrumba. Entonces continuamos, alfil por B2, caballo C por D6, jaque, rey F8, caballo por H6, hermosa jugada, F6, si alfil por A1, dama por A1, rey E7, caballo por B7, dama por B7, dama E5 jaque, rey D7, torre D1 jaque, rey C6, torre D6 jaque, rey C7, caballo por F7 y ganan las blancas por las amenazas torre E6, jaque a la descubierta y caballo por H8, también ganando. Volvemos, F6, caballo D a F7, dama por D1, torre A por D1, rey E7, caballo por H8, torre por H8. Fischer ha ganado la calidad como fruto de su maniobra táctica. Las negras tienen la pareja de alfiles como compensación y parecería que podrían oponer dura resistencia, pero Fischer volvió a encontrar la mejor jugada sobre el tablero. Caballo F5 jaque. Otra vez el sacrificio de pieza en esta casilla que viene a dar neta ventaja a las blancas. G por F5. Si rey F8, decide torre de 8 jaque. Si rey F7, caballo de 6 jaque. Si rey E6, torre de 6 jaque, rey E5, torre de 7, alfil C6. Si alfil por E4, caballo G3, F5, F3 ganando. Entonces tenemos alfil C6, torre de 7 jaque, rey F4, G3 jaque, rey G5, H4 jaque, rey G4, si rey H5, caballo D6, A5, torre C7, alfil A4, torre C5 jaque, y acá está ganado, ¿no es cierto? Con esa, rey H6, caballo F7, y si rey G4, rey G2, amenazando mate en F3. Entonces tenemos rey G4, caballo 3 jaque, rey H5, torre por A7, alfil por E4 perdería por caballo C4, alfil D4, torre A5 jaque, alfil F5, caballo D6 ganando. Entonces, volvemos a caballo F5, G por F5, E por F5, jaque, alfil E5 jugó el negro. Claro está que si rey F8, torre de 8 jaque. Si rey F7, torre de 7 jaque. Así que alfil E5, F4, torre C8, juega Spassky. Así desaparece la fuerza conjunta que ejerce la pareja de alfiles. ¿No es cierto? Bien, estamos en la jugada 23. Con esto desaparece la fuerza conjunta que ejerce la pareja de alfiles y la ventaja se acentúa con esta. F por E5, torre por C2. Spassky se defiende del mejor modo, ya que si F por E5 venía torre por E5 jaque, rey F6, torre B5, con ventaja decisiva. Torre por C2, E6 juega Fischer, la mejor jugada. Alfil C6. Si torre por G2 venía rey F1, alfil C6, torre C1,
alfil D5, torre C7 jaque, rey E8, E7, alfil F7, torre D1, ganando. Entonces, alfil C6, torre C1, fuerte continuación, eliminando la torre enemiga, torre por C1, torre por C1, rey D6, torre D1 jaque, rey E5. Defensa activa. Ante rey E7, el blanco tenía torre A1, B3, torre por A7 jaque, rey D6, torre A6, rey C5, para impedir que la torre se ubique ahí en B6, E7, alfil D7, si B2 venía simplemente torre por C6 jaque, rey B5, E8, igual dama, B1 igual dama jaque, torre C1 jaque a la descubierta y ganando las blancas. Entonces, alfil D7, torre A8, B2, si rey C4 igual dama, E8 igual dama, alfil por E8, torre por E8. Entonces, B2, torre B8, alfil B5, torre por B5, jaque y ganan las blancas debido a la coronación del rey ahí, del peón en E8. Si alfil B5, la otra es si rey C7, a ver, estamos en, perdón, 28, rey C7, en vez de rey E7, viene E7, A5, G4, A4, si H6, H4, avanzando el peón para proseguir con G5. Si A4, G5, F por G5, F6, alfil E8, torre D8, B3, torre por E8, B2, torre C8 y ganan las blancas. Porque el rey tiene que irse a la columna B, ya sea B7, usted le manda B8 jaque, corona con E8 y ingresa la dama parando los peones negros. Entonces volvemos a la posición. Rey E5. Estamos en la movida 28. Fischer jugó E7, A5, torre C1. Lo más sencillo y lo más preciso. Mientras que si torre E1 jaque, rey D4, E8 igual dama, alfil por E8, torre por E8, B3, torre B8, rey C3 y se le complica el tema al blanco. Entonces, torre C1, alfil D7, torre C5 jaque, rey D4 y cayendo este peón ya la solución es más simple. Torre por A5, B3, torre A7, alfil E8, torre B7, rey C3, rey F2, B2, rey E3, alfil F7, G4, rey C2, rey D4, B1 igual dama. Si alfil B3 gana E8 igual dama. B1 igual dama, dama de 4 jaque, rey C1, dama por B1 jaque, rey por B1, torre por B3, ganando todas las líneas. Entonces después rey de 4, Spassky jugó B1 igual dama, torre por B1, rey por B1, rey C5, rey C2, rey D6 y Boris Spassky abandona, ya que si alfil E8, rey E6, rey D3, G5
F por G5, F6 y las blancas coronan inevitablemente un peón. Una hermosa partida, una verdadera sinfonía de ataque y juego posicional del extraordinario Bobby Fischer, recuperando su nivel que poseía anteriormente a este famoso match. Quiero comentar que después de esta partida se produjo la quinta victoria de Fischer, por lo tanto 10 días de suspensión del match para descansar y se prosiguió en Belgrado este match. Quiero recordar que en la partida 11 del match del año 1972, Spassky tenía 3 victorias y contaba con 3 victorias, de las cuales una de esas victorias fue por incomparecencia de Bobby Fischer a la segunda partida. Es decir, realmente en el tablero ganó 2 partidas Spassky en el match del año 72, pero sumando la partida que ganó por secretaría, no por culpa de él, simplemente porque Fischer no quiso jugar en reclamo por las cámaras que estaban en el recinto, cámaras de filmación. Spassky tenía en la 11 partida, que fue una victoria de él, en el año 72 tenía 3 victorias. Y Fischer, a la sazón, al año 72, en las 11 primeras partidas, Fischer tenía 5 victorias, es decir, 5-3. En cambio, acá era 5-2. En el match de revancha del 92, Spassky tenía una victoria menos que la anterior. No nos olvidemos que el 72 fueron 14 tablas y 7 victorias de Bobby Fischer contra 3 victorias de Boris Spassky, de las cuales realmente Boris ganó 2 partidas. Es decir, estamos viendo que después de las 11 partidas, que fue una victoria de Spassky en ese match del año 72, Spassky no volvió a ganar ninguna partida de ajedrez. Y ese match, que era pactado a 24 partidas, no alcanzó a durar eso porque en la partida número 21, es decir, 3 partidas antes de que terminara el match, ya Fischer se había proclamado campeón del mundo al obtener 12,5 puntos. ¿Ah? Entonces, una bonita situación, ¿no es cierto? He querido comparar ambos matches para que usted tenga la relación de esos dos eventos que para mi gusto fueron extraordinarios. Yo sigo considerando que tanto el juego de Spassky como el de Fischer es un privilegio poderlo observar, sobre todo para los amantes del juego ciencia, para que aprendan las lecciones que nos dieron estos dos clásicos del ajedrez, que lamentablemente ambos ya no nos acompañan, están fallecidos. Bien, nos veremos en breve con la partida número 11 de este match que duró 30 partidas, para que ustedes sigan disfrutando de este exquisito ajedrez de alto nivel. Muchas gracias y hasta pronto.